El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:07 en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por los mensajes, gracias por discrepar, gracias por coincidir. Eso es parte de la libertad de expresión que procuramos practicar en este espacio de noticias. Al final, como siempre les digo yo, y como el Jacobo García, el buen amigo Jacobo García que se me burla, ¿no? Siempre digo, es apenas mi opinión. Ratifico. Apenas la opinión de quien les habla está allí para el debate público. Un poco leyendo sin pretender considerarnos o considerarme dueño de la verdad de modo alguno, pero es apenas una lectura de lo que está ocurriendo. Ampliemos esa visión. Conversemos ahora mismo con el doctor Alejandro Vanegas Maingón. Él es constitucionalista y nos atiende telemáticamente. ¿Cómo le va, doctor? ¡Qué gusto! Qué gusto saludarlo, estimado Fabricio. Qué gusto saludar a todos los radioyentes y a todos los que ven por distintas plataformas a primera plana. Un gusto compartir con usted el día de hoy. Gracias al doctor Alejandro Vanegas. A ver, quiero, para seguir en la línea, porque estaba yo en los minutos precedentes, antes de comenzar el diálogo, estaba justamente haciendo un análisis sobre lo que está pasando a nivel político, las declaraciones de Correa, las declaraciones de Nebot, la respuesta tiktokera del presidente electo Guillermo Lasso, la ausencia de acuerdos mínimos para armar las comisiones legislativas. Ni siquiera se pusieron ayer de acuerdo en la Asamblea para elegir secretario y prosecretario, que son cargos netamente administrativos, pero ni siquiera hubo votos para eso. ¿Cómo entendemos este juego de la política? Me gustaría una opinión suya, doctor. Mire, primero es muy importante lo que usted señaló al inicio de este espacio. La libertad de expresión es fundamental para el beneficio del país y hay gente que va a estar de acuerdo o en contra de distintos pactos. Sin embargo, cuando ya se han establecido pactos de gobernabilidad entre tres movimientos y partidos políticos, si este ha sido roto de alguna manera o existió alguna ruptura, alguna discrepancia, ese tiene que ser de una manera frontal y de una manera transparente. Lamentablemente, ante acusaciones muy graves y fuertes de dos líderes políticos, un presidente electo que se va a posesionar en una semana no puede contestar por medio de un TikTok. Es necesario respuestas no solo a esos líderes políticos, sino al país, que esperan que exista gobernabilidad. ¿Para qué? Para un plan que vaya a superar o que permita superar la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Yo, por ejemplo... Usted dijo el día de ayer, conflictos. Sí. Perdón, doctor. Yo, por ejemplo, decía hace minutos que declaraciones políticas merecen una respuesta política, máxime cuando está involucrado el presidente electo de la República, que ya no es candidato, es el presidente, y el país merecía una respuesta política. 1. 2. La primera pregunta, que creo que es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué Lasso se sentó a hablar con el correísmo y acordaron o llegaron a un principio de acuerdo con ese correísmo? ¿Y qué pasó después? ¿Cómo le ve usted, doctor? Mire, como usted bien decía en Twitter el otro día, a lo largo de la historia del Ecuador no han existido acuerdos ideológicos, sino acuerdos pragmáticos en beneficio del país. Sin embargo, a pesar de que se sentaron para dialogar y llegar a un acuerdo, y cuando ya estaba definido el plan de gobernabilidad en beneficio y en bienestar del país, mediante mensajes de texto y mediante ese día de las elecciones abstenerse de votar por el acuerdo que habían pactado, es claro que no hubo un diálogo sincero. Y ese diálogo sincero no merma la confianza entre los actores políticos, sino que merma la confianza de la ciudadanía que aspiraba a una nueva Asamblea Nacional que pudiese superar los malos y vicios que tuvo la anterior Asamblea Nacional. Ya estamos viendo cómo independientes cambiaron ideológicamente de pensamiento y ahora apoyan una línea. Ya estamos viendo cómo hay una posición crítica y bastante fuerte a la postura del presidente electo. Y vemos cómo no se pueden poner de acuerdo, como usted decía, con secretarios, con comisiones legislativas. Y yo pregunto, ¿cómo vamos a reactivar la economía? ¿Cómo vamos a apoyar proyectos normativos que permitan superar la crisis sanitaria y que permitan también superar la crisis económica? La presidenta de la Asamblea Nacional es de un movimiento y de un partido completamente distinto ideológicamente al presidente electo, el cual criticó abiertamente y señaló que era imposible llegar a acuerdos y consensos. ¿Por qué lo apoyó en la Asamblea Nacional?
todas esas respuestas no las tenemos. Y lo único que hemos tenido hasta el momento es un TikTok. Creo que el país merece respeto y merece una respuesta a la altura de un estadista, de nuestro presidente de la nación. Correcto. Estamos dialogando con el doctor Alejandro Vanegas Maingón. Él es analista y constitucionalista. Dejemos ese tema que forma parte de los avatares justamente de la política. Veamos qué pasa si el día de hoy a las 10 finalmente se instala la sesión de pleno de la Asamblea Nacional y ya se logra, por el bien del país y de la legislatura, un acuerdo político que permite integrar las comisiones, porque es allí donde se arman justamente las leyes. Ahí es la auténtica génesis de las leyes. Dejemos ese tema. Pero en medio de todo este barullo, de toda esta polémica, el domingo surgió otra que creo que es inminente, que le va a costar el puesto al defensor del pueblo, Freddy Carrión. Se ha anunciado incluso juicios políticos, la presentación de interpelaciones a nivel político en contra de la autoridad mencionada. ¿Cómo ve usted la situación del defensor del pueblo, doctor? Mire, yo creo que hay que primero distinguir la responsabilidad política de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal se tiene que tramitar y juzgar en la Fiscalía General del Estado y los juzgados de nuestro país. Pero la responsabilidad política, y esto es el cumplimiento de sus funciones y de sus normas, tiene que juzgarse en la Asamblea Nacional. Es evidente que hubo un incumplimiento de las funciones por parte del defensor del pueblo. Primero, que el artículo 131 establece que se pueden iniciar de la Constitución, que se pueden iniciar juicios políticos contra distintas autoridades del Estado, entre las cuales se encuentra el defensor del pueblo. Y asimismo, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece que el defensor tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las demás normas del ordenamiento jurídico. Cuando existe algún presunto tipo de violencia, cuando existe algún incumplimiento, un estado de excepción que casualmente termina el día de mañana, pues es evidente que ha incumplido con sus funciones y que tiene una responsabilidad política con la ciudadanía. Sin embargo, aquí hay dos puntos muy importantes que tocar, Mauricio. Uno, no pueden, sobre pretexto de ese incumplimiento, criticar un informe de una comisión independiente que se realizó sobre los hechos de octubre del 2019. Y segundo, si esos asambleístas de manera adecuada están proponiendo un juicio político contra el defensor del pueblo, también hay que proponerlo contra el Contralor General del Estado. Por favor, está siendo procesado por un delito de delincuencia organizada que cuenta con información de la Fiscalía General del Estado de Estados Unidos. Es decir, ¿cómo no se puede iniciar también un proceso de juicio político contra el Contralor del Estado? Es decir, se tienen que tramitar ambos juicios políticos de manera urgente. Nosotros nos merecemos mejores autoridades de control. La ciudadanía del país no puede continuar en estos conflictos y en estas polémicas constantes. Y eso hay que superarlo de inmediato. A ver, pero por ejemplo, y me parece interesante lo que usted plantea, o sea, hoy todos hablan del juicio político de Carrión por lo que pasó el día sábado y porque está detenido, investigado por un supuesto delito de abuso sexual, pero nadie se acuerda del tema del Contralor, sobre quien la semana anterior le ratificaron la prisión preventiva, no le dieron paso a las medidas cautelares. Pero antes de hablar del Contralor, en el tema del defensor, usted bien diferencia, doctor, la responsabilidad penal de la responsabilidad política. En este caso, ¿hay o no una responsabilidad política que pueda motivar que la Asamblea Nacional, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, lleve a juicio político al defensor del pueblo? Totalmente, Fabricio, totalmente. Es decir, cuando hay el incumplimiento del estado de excepción, cuando hay elementos que evidencian claramente que hubo una responsabilidad política por parte del defensor del pueblo, cuando no se ha cumplido con la primera atribución, que es hacer cumplir y cumplir con la Constitución y demás normas del ordenamiento jurídico, como está la ley para erradicar la violencia contra las mujeres, es evidente que hay una responsabilidad política. Y es evidente que también merece el juicio político. Recordemos que la Defensoría del Pueblo es el órgano encargado de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y necesitamos un defensor del pueblo que esté a la altura. Y esa afectación que ocurrió el día sábado, la ciudadanía no se lo merece. Pero no podemos olvidarnos, insisto, en la responsabilidad política del Contralor. Una situación totalmente irregular y el silencio cómplice para mantenerlo todavía en el cargo nos va a pasar factura como país. ¿Cómo lee usted justamente eso en el tema del Contralor? A ver, hagamos un poquito de memoria, es algo que en lo personal en este espacio de noticias yo he insistido a lo largo, no de ahora, desde el
2018, porque de manera extraña el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición resulta que le ratifica la subrogación al contralor subrogante de Carlos Poli, que era Pablo Celi, le ratifica esa subrogación, le deja encargado del despacho de la Contraloría, le blinda a través de una resolución que luego fue avalada por la Corte Constitucional para que se mantenga en el cargo hasta el 2022, cuando debía terminar justamente su periodo Carlos Poli y llevar adelante un concurso que no se le puede supuestamente evaluar, ni mucho menos. Celi no fue evaluado y se mantuvo allí. Celi hoy está siendo investigado, ha sido detenido, hay una presunción de ser partícipe de un delito de delincuencia organizada, le han ratificado la prisión preventiva. En estricto derecho, Celi no ha perdido el cargo, porque si bien es cierto está detenido, no tiene sentencia penal condenatoria ejecutoriada, y el hecho de estar detenido sin sentencia penal condenatoria ejecutoriada no le quita el cargo, pero está allí. O sea, me parece impresentable que el contralor, el juez de cuentas, esté detenido por un presunto caso de corrupción y aquí no pasa nada. ¿Cómo se entiende esta situación de Pablo Celi desde la génesis de su situación jurídica en 2018, doctor Alejandro Vanegas? A ver, Fabricio, yo lo he escuchado en reiteradas ocasiones y estoy completamente de acuerdo con usted. La situación del Contralor es totalmente irregular. Él no debía mantenerse en el cargo de la forma en la que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio lo estipuló. ¿Cuál fue el pretexto? Como usted recordará, que había un proyecto de reforma constitucional de Tribunal de Cuentas y por ese motivo pues se le subrogaba y se mantenía en el cargo el señor Pablo Celi. Ahora, pongámonos en la situación actual. Hay denuncias por extorsión, hay denuncias por delincuencia organizada, hay denuncias de solicitar concusión y cohecho y solicitar dinero por a cambio de informes de responsabilidad civil o penal. Es decir, eso no puede pasar por alto en la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional quiere luchar realmente contra la corrupción, lo primero que debe hacer es iniciar el juicio político, si es que es contra el defensor del pueblo, contra el Contralor. Y un ciudadano que piense en el bienestar social, Fabricio, lo primero que debe hacer es renunciar si está en esa situación, porque no nos merecemos ese tipo de autoridades de control. Lo que nosotros nos merecemos es un país que piense en el bienestar social. Es decir, el órgano encargado de la rendición de cuentas, de verificar que los recursos del Estado estén utilizados de manera adecuada, está siendo procesado por un delito de delincuencia organizada. Y en la actualidad, en la Asamblea Nacional, no se pronuncian al respecto. Eso creo que es algo urgente, inminente y necesario de superar. Se debe iniciar el juicio político contra el Contralor de forma inmediata. ¿Por qué cree usted que la Asamblea Nacional no lleva adelante con prontitud, más allá de esta situación, de esta asamblea que todavía recién se está armando? Pero, por ejemplo, la anterior estuvo hasta el jueves. Si bien es cierto, hubo un anuncio por parte del asambleísta Juan Cristóbal Lloret de presentar el juicio político, pero ¿cómo entiende usted que la asamblea anterior no haya impulsado un enjuiciamiento político en contra de Celi, doctor? Lamentablemente, en mi opinión, Fabricio, lo que vivimos en la actualidad es una fractura total del Estado constitucional de derechos. Ya el conflicto que existe entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana, en el cual se le quiere quitar las atribuciones o inclusive se le quiere eliminar de la Constitución, crea un conflicto muy grave en nuestro Estado. Por eso es que yo insisto que era necesaria una Asamblea Constituyente. Pero sin ahondar en ese tema, es evidente que este conflicto e intereses políticos e intereses personales han conllevado la situación jurídica que vivimos en la actualidad de inseguridad jurídica. Y esto debe ser superado. Si es que esta nueva Asamblea Nacional no quiere terminar igual que la anterior, totalmente desprestigiada, debe tomar acciones y correctivos en beneficio del país y pensando siempre en las normas jurídicas. Y por ese motivo no se puede pensar en intereses partidistas. Tenemos que solucionar este conflicto constitucional porque es un conflicto que existe entre las competencias. Ya lo vimos con la destitución del vocal Murillo en el Consejo de la Judicatura. Es un conflicto. Todo eso ocasiona inseguridad jurídica. ¿Cómo podemos ver nosotros la realidad nacional si es que la Constitución se ve totalmente rota? Oiga, doctor, ya que toca el tema del vocal Murillo, y le pregunto a usted que es abogado, o sea, ¿cómo entiende usted que un vocal del Consejo de la Judicatura, que es el organismo administrativo más importante de la función judicial, haya estado en el cargo 2 años y recién 2 años después se dan cuenta,
que el señor no podía ser vocal porque tenía un impedimento de carácter legal para poder ocupar justamente dichas funciones, pero se dan cuenta 2 años después. ¿Cómo entiende usted eso, doctor? Porque es evidente que aquí se está actuando por intereses políticos, más allá de si estamos de acuerdo o no con la situación jurídica del señor Murillo. Lo que estamos viviendo es una ruptura del Estado constitucional, que data ya desde la última reforma constitucional del 2018, que usted bien señalaba. Y si queremos superar esto, debemos tener claramente definidas las atribuciones de los órganos estatales, de la Asamblea Nacional, del Consejo de Participación Ciudadana, de la Corte Constitucional, un respeto a todas las funciones del Estado y a todos los organismos del Estado. Pero no podemos vivir en esta inseguridad jurídica, porque lo único que nos ha ocasionado es un prejuicio del Estado ecuatoriano, a la falta de credibilidad, a los procesos penales que también se ven de dudosa credibilidad, a las rendiciones o los informes de parte de la Contraloría. Esta situación la debemos superar. Oiga, ¿y cómo superamos esa situación, doctor? Después del 24 de mayo tendremos un nuevo momento político totalmente distinto, pero está claro que, digamos, en teoría, en un mundo ideal, el Poder Ejecutivo no debería tener nada que ver con las otras funciones del Estado. Sin embargo, durante 42 años de vida democrática, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo han sido parte fundamental en la incidencia de las decisiones judiciales en lo administrativo y en lo propiamente jurisdiccional. ¿Qué debería pasar después del 24 de mayo, doctor Alejandro Vanegas? Es una incógnita, Fabricio. ¿Por qué una incógnita? Porque antes de la ruptura del pacto del Partido Social Cristiano y de Creo, estoy seguro que ese día se iba a anunciar la próxima consulta popular y el referéndum constitucional y las preguntas que este iba a contener. Sin embargo, con esa ruptura y con la falta de apoyo y capital político, hay que ver si el presidente electo va a mantenerse en esa reforma constitucional o cuál va a ser el alcance de esas preguntas. Y yo creo que por ahí hay que iniciar el debate del 24 de mayo, porque estoy seguro que ese va a ser un punto central, ver de qué forma se va a reformar la Constitución, si se va a mantener el Consejo de Participación Ciudadana, si va a permitir que esta asamblea tan dinamitada tenga nuevamente el control de las atribuciones de elegir a las autoridades de control. Es una situación que es una incógnita, pero la peor consecuencia es la inseguridad jurídica que viven los ecuatorianos. Y los ecuatorianos lo que necesitan es bienestar económico y sanitario. Y en la actualidad, con estos debates y con estos conflictos, no se está superando en absoluto esos problemas esenciales de los ecuatorianos. ¿Usted cree que el Lazo puede tener incidencia en un nuevo momento político y jurídico que se viene, doctor? Yo creo que vamos a una consulta y un referéndum constitucional claramente. ¿En qué sentido? ¿Por dónde podría ir esa consulta o referéndum constitucional, doctor Alejandro Vanegas? Primero, yo creo que eliminando el Consejo de Participación Ciudadana, porque eso ya lo ha señalado anteriormente el gobierno electo. Es decir, él ha señalado claramente que el Consejo de Participación Ciudadana no debe existir. Y estoy seguro que va a ser una pregunta. Sin embargo, hay que ver el alcance de la pregunta. Es decir, si con esa pregunta se va a nuevamente elegir las autoridades de control, ¿quién va a tener esas atribuciones? ¿De qué forma las van a tener? Si es la Asamblea Nacional, ¿cómo? ¿Cómo va a nuevamente señalar? Por pactos o cuestiones políticas. Y vamos a volver al país anterior, donde tenemos votos de bastantes independientes, asambleístas independientes, y donde no hay pactos mínimos en la Asamblea Nacional. Eso le iba a decir, doctor. O sea, cuidado, el remedio sale peor que la enfermedad. O sea, si mañana o pasado eliminan el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que claramente es un organismo que ha caído en el desprestigio en los últimos tiempos, si eliminan ese organismo y regresa a la Asamblea la facultad de designación de las autoridades de control, que digo, en un país normal, ya, en un mundo ideal no debería llamar la atención que la legislatura elija o designe autoridades de control. Pero yo me pongo a pensar en esta legislatura con estas primeras ejecutorias donde no se ponen de acuerdo ni para elegir al secretario del propio Parlamento, doctor. O sea, cuidado, el remedio sale peor que la enfermedad. O sea, imagínense, si es que pasó tanto en la sesión para elegir al presidente de la Asamblea Nacional, si todavía no eligen al secretario y prosecretario, si todavía no eligen a las comisiones legislativas, ¿cómo va a ser el debate de elegir al contralor, al fiscal, etcétera, etcétera? Y no solo eso, sino que empieza con poca legitimidad. ¿Por qué? Por falta de un debate sincero y transparente, que es lo que merece la nación. Entonces, yo creo que la situación política es una incógnita.
No podremos contestar estas preguntas hasta el 24 de mayo para ver el alcance de la propuesta de referéndum y consulta popular de parte del presidente electo. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en ese punto. Para finalizar, doctor, a ver, Lasso ha planteado justamente que va a convocar una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero también hay que recordar que en su momento este organismo llamado el Comité por la Institucionalización Democrática, liderado por el doctor Pablo Dávila, que fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, recopiló firmas, o sea, cumplió con un proceso de carácter constitucional, entregó un proyecto a la Asamblea, pero que tuvo un dictamen previo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional señaló que el Consejo no se puede eliminar mediante consulta, sino que se debe eliminar mediante una reforma parcial de la Constitución, y el mecanismo que está en la última parte de la Constitución para una reforma parcial establece que luego de la aprobación en la Asamblea debe ser sometido un referéndum ratificatorio. O sea, si uno se acoge a ese pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, si uno entiende que debería haber sindéresis y lógica, Lasso no podría convocar directamente una consulta sobre el tema del Consejo, sino enviar primero a la Asamblea un proyecto de reforma parcial a la Constitución, doctor. Está en todo lo correcto, Fabricio. El tema es el alcance de la pregunta. ¿Y por qué? Insisto en eso. Porque también la Corte Constitucional en dictámenes previos señaló que si es que va a quitarse la atribución de elegir a las autoridades de control y volver estas atribuciones a la Asamblea Nacional, es únicamente necesario un procedimiento de enmienda constitucional. Entonces, nuevamente, insisto, el alcance de las preguntas. ¿Va a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Es una piedra en el zapato? ¿O simplemente le va a quitar las atribuciones y va a quedar como una función del Estado y un organismo sin ningún tipo de valor? Eso es lo que hay que analizar posteriormente. Correcto. Doctor Alejandro Vanegas, muy interesante charla. Le agradezco por estos minutos. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Mauricio. Un gran abrazo. Muy gentil. Gracias al jurista, docente, constitucionalista Alejandro Vanegas Maingún, conversando aquí en la primera hora sobre el momento que estamos viviendo, la parte política y también la parte jurídica, ¿no? Y lo que podría venir después del 24 de mayo, que termina en este punto siendo una incógnita. 7:29 en la primera hora.